bienvenida a esta primer charla virtual organizada, como les comentaba recién, por Brafor y por FADA. Quería presentar a quienes nos van a estar acompañando hoy. Por un lado tenemos presente a Tiziana Prada, presidente de la Asociación Brafor Argentina, quien en unos instantes les va a dirigir unas palabras de bienvenida. Quien va a estar actuando de moderador es el ingeniero Saturnino Madariaga, que es tesorero de la Asociación Brafor Argentina y coordinador de la Comisión de Finanzas de la Comisión Directiva. Y quienes se van a encargar de la charla son el licenciado David Miazo, que es economista jefe de FADA, y que es uno de los autores de nuestro monitor ganadero, y la licenciada también Natalia Ariño, que es economista de FADA y también autora del monitor ganadero Brafor. Así que les doy la bienvenida a todos, le voy a pasar la palabra a Tiziana para que les pueda dirigir unas breves palabras y darles la bienvenida, y después va a seguir Saturnino para ya moderar y organizar nuestra primera charla virtual de ganadería y economía. Así que bienvenidos, Tiziana, todo tuyo. Tizi, tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias Diego por la presentación, más que nada saludarlos, darles la bienvenida y espero que realmente le saquen el jugo a esta charla. Queremos brindarle a nuestros socios realmente una herramienta más, así que muchas gracias David, muchas gracias Natalia, gracias Satur como siempre, y bueno, que sea un éxito esta primer charla y por las muchas que vendrán. Satur. Bueno, gracias Tizi, lo mismo a todo el equipo y a la comisión directiva. Y bueno, bienvenidos entonces en esta tarde. Este va a ser el primer informe virtual, digamos, de ganadería y economía. Vamos a estar viendo básicamente dos bloques de Natalia y de David. Y después, en el medio de eso, estén atentos, van a haber 3 preguntas interactivas que vamos a tener una posibilidad de votar. No sé si todos conocen esa opción. Así que en definitiva va a ser una charla de 45 o 40 minutos. Vamos a votar en el medio y después vamos a tener un espacio final con 4, 3, 5 preguntas, dependiendo un poco cómo surja toda la charla. Le damos la bienvenida entonces a todos los socios de Brafor y también la charla está abierta a no socios. Básicamente el panorama que vamos a ver es economía y ganadería, y vamos a hacer una conexión con, como dijo Diego, el monitor ganadero. Y de ahí vamos a tener una especie de, una bajada a la práctica de todo lo que vemos como datos, información, que resulta, por un lado, por momentos vemos más desde el punto de vista productivo, y trabajamos en esa línea, pero por el otro lado tenemos todas las variables económicas y financieras que impactan directamente, y bueno, la idea de esto es usar esta información con la experiencia de David y de Natalia, y la interacción entre los cabañeros y productores ganaderos, y poder generar un feedback. Así que les agradecemos y iniciamos entonces. Le damos paso a Natalia Ariño. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les voy a mostrar la presentación. Bien. Bueno, como bien dijeron, esta charla es de ganadería y economía y ganadería, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de 2 cosas importantes. En primer lugar, lo que queremos hacer hincapié es cuál es el estado de situación de la ganadería. ¿Por qué lo planteamos de esa forma? Para arrancar la charla. Porque estuvimos viendo, mientras revisamos los datos y elaboramos el monitor,
que tanto, bueno, hubo cuestiones en la faena, en la producción, un debilitamiento en las exportaciones, en el consumo por un lado, ¿sí? Y por el otro lado veíamos que hubo un aumento en el precio de la invernada y de la cría. Entonces, queríamos tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo, que existe esta dicotomía en estos últimos meses que se han dado con estas cuestiones. En primer lugar, espero que todos puedan estar viendo bien la presentación, ¿sí? En primer lugar vamos a hablar del tema de la producción, ¿sí? De la carne a nivel nacional. La faena muestra dos signos negativos. ¿Qué pasó con la faena en el mes de... ¿Qué pasó con la faena en el mes de mayo? Bueno, fue alrededor de 1.100.000 cabezas, ¿sí? Que alcanzó una producción de aproximadamente 255.000 toneladas. Esta producción cayó, ¿sí? respecto al mes de abril en un 2,4%, y también si lo comparamos con un año atrás, es decir, de mayo de 2019, la caída fue de un 2,7%. ¿sí? Al mismo tiempo, esta caída en la faena, por lo tanto fue una caída en la producción, repercutió también en lo que es la faena de hembras. Meses anteriores estábamos viendo que se estaba reduciendo, ¿sí? Pasamos, como vemos ahí en el gráfico de abajo, a ver, yo voy a mostrar el puntero. Pasamos en diciembre de 47,60% de categoría de hembras faenadas, ¿sí? Comenzó a disminuir, aumentó en febrero, se encontró un piso en marzo de este año del 46%, pero a partir de marzo, abril, mayo empezó a aumentar, alcanzando en mayo un 49,80%. Que si bien es uno de los niveles más altos de los últimos 10 periodos, ¿sí? analizados, no alcanza a ser, o no alcanza a superar un nivel como el que fue de mayo de 2019, que alcanzó el 52%. Ahí está. Bien, eso es en cuanto a la producción. Después el otro punto que les mencioné es en cuanto al consumo, ¿sí? Como vemos acá en la diapositiva, tenemos que el índice general de mercado de Liniers, ¿sí? Cayó en abril y en mayo, ¿sí? Estos dos últimos meses viene cayendo en torno a un 4,2%, ¿sí? De mayo respecto a abril, y está cerrando en valores cercanos, y cerró en valores cercanos a noviembre. La otra cuestión del consumo tiene que ver con el precio al gancho, ¿sí? El precio al gancho para consumo y para exportaciones. Lo que se observó en el mes de mayo fue una diferencia entre estos dos precios, en donde el precio al gancho para el consumo disminuyó en un 4%, mientras que el que va destinado a la exportación aumentó, que lo podemos ver acá. ¿Sí? Sin embargo, estos dos precios están por debajo del precio de febrero, principio de marzo, que coincide también con un periodo anterior a que comenzara la cuarentena. Y el otro aspecto importante en términos de consumo que hemos estado observando y que hemos estado viendo que está estable y estancado también, es el precio del asado y el cuadril, que es el precio del consumidor directo, ¿sí? Hemos tomado estos dos productos, porque bueno, son productos que también publica el IPC, del cual nosotros obtenemos el dato, que es, el IPC lo publica el INDEC, en donde vemos que en los últimos 3 meses no ha habido cambios significativos en el precio, ¿sí? Que paga el consumidor. De hecho, si tomamos en cuenta el precio del asado, por ejemplo, en mayo aumentó tan solo el 0,5% respecto a marzo. Un aspecto importante también que tiene que ver con los precios está relacionado al precio promedio de exportación, que viene en baja también, y que está en un promedio de $3.047 la tonelada de res con hueso, ¿sí? Que si nosotros lo comparamos respecto al mes de abril, esto es una caída del 11%. Y el otro aspecto también que les mencioné anteriormente, que está relacionado a las exportaciones, ¿sí? Tiene que ver, bueno, que también viene complicado, y que hay dos aspectos importantes. Por un lado, lo que sucede en Europa, o con Europa, y por el otro lado, con China. El tema de Europa
Con esto de que se ha estado reactivando la actividad en el continente europeo, esto ha estado impulsando un aumento en el precio de los cortes que están destinados a la cuota Hilton. Les voy a mostrar, les voy a agrandar acá el gráfico, se puede ver claramente acá, en donde en el mes de junio estos precios han estado aumentando por ciento y en el segundo 31,3%. Estos son precios son de junio respecto a mayo. Pero en el caso de China, lo que está sucediendo es que no ha logrado chinos, ¿verdad? Y que viene cayendo desde enero y que de hecho en junio perforó, digamos, el precio de los anteriores meses, o sea, cayó aún más. Que acá tenemos los valores señalados en rojo, ¿sí? Que también son pre-horno entre el 12,5%, entre el 12 y el 17,5% de precios. Bien, recordemos también que China, en el mes de abril, si tenemos en cuenta el dato de abril, representó el principal comprador de carnes, ¿sí? Para la Argentina, en torno a un 74% del total de las exportaciones. Y en un segundo lugar aparece Israel, ¿sí? Y en relaciones de carne bovina alcanzaron para el mes de abril, que es el último dato disponible, un total de 200 millones de dólares. Entonces, esta es una de las partes que nosotros veíamos. Por el otro lado, esta dicotomía que se presenta entre el contexto en el consumo de las acciones y el caso del consumo y la exportación que están complicados, por el contrario, los precios de la invernada y de la cría han estado aumentando, ¿sí? Han estado aumentando tanto en pesos como también en dólares. En el caso de la cría, si tenemos en cuenta el precio del índice Rosgan para la cría 670, ¿sí? Que esto muestra un aumento de un 8,9%, casi un 9%, respecto al mes de abril. Y si lo comparamos con un año atrás, es decir, respecto a mayo de 2019, ese aumento fue de un 69,6%. En la invernada, tomando de nuevo el precio índice Rosgan, tenemos que el precio fue de 104,56, ¿sí? Para el mes de mayo, y también mostró un comportamiento similar de un aumento del 8% respecto al mes de abril, y en ambos casos el aumento del precio, ¿sí? Ha superado el aumento del dólar y también el aumento de la inflación, en torno a un 18% por encima de la inflación. David, te cedo la palabra para que sigas. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Bradford. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes. Antes de seguir, nos gustaría mostrarles unas preguntas que hemos preparado para esta charla, para tratar de ver cuál es el nivel de expectativas que tienen quienes nos están escuchando. Les va a aparecer a todos en la pantalla una serie de preguntas con múltiple opción, donde ustedes pueden ir respondiendo a cada una de las preguntas, y la idea de esto es que nos brinde algún nivel de referencia de qué expectativas tienen respecto a cómo vienen los precios y cómo viene la ganadería para los próximos meses. Así que si lo están viendo y son tan amables de ir respondiendo, en un ratito vamos a retomar y vamos a ver qué resultados dio esto. También les recordamos que quien quiera hacer algún tipo de preguntas tiene la opción tanto en el chat como en la opción QA de Question and Answers para hacer las preguntas que vamos a retomar al final. Y bueno, esperamos ahí sus motivas están manejando y compararlo con lo que vayamos conversando. Respecto... Te agrego algo, sí, David, ahí, ¿puede ser? Que, digamos, está, digamos, el tratamiento de estas preguntas, como todos supongo que es digamos, el común denominador, el producido por la pandemia y por otras cuestiones, en general hace que la mayoría de nosotros, los productores o empresarios, estemos dando vueltas y pensando en distintas opciones. Y es la venta de reproductores, no sé si un bimestre, un trimestre, pero algunos remates se han corrido de fechas, otros se han cancelado y otros están en forma virtual reprogramándose. Así que un poco de esta pregunta apunta a eso, como para que... Excelente, gracias. Y bueno, vamos esperando las respuestas de todo como para tantear cómo está el público en este sentido. Bueno, Natalia fue planteando con los números una divergencia, donde por un lado tenemos unos precios de cría invernada que vienen comportándose muy bien por encima de los precios, encima de la inflación y el dólar. Entonces tenemos esa situación de la invernada y la cría, y por otro lado un consumo que viene bastante debilitado, con baja de precios nominales y reales, y con una exportación también débil. Entonces la idea era plantear hipótesis para analizar y tratar de explicar de dónde puede venir esta divergencia de exportación que parece estar yendo por carriles separados y que normalmente, en una situación de normalidad, van por el mismo carril, con algún rezago de 1 o 2 meses o 3 meses, pero normalmente van por el mismo carril.
como alternativa de inversión. Si miramos el precio de índice Rosgan de invernada medido en dólares MEP, lo encontramos que está en valores históricamente bajos. Está en 90 centavos de dólar MEP el kilo. Esto es, sin duda, el número más bajo de la década y probablemente no los vemos desde principios de la década de 2000, post-crisis 2001. Entonces, medido a dólares MEP, estamos en valores históricamente respecto al año pasado. Medido, de nuevo, en dólares MEP. Entonces, ante la alternativa de un dólar MEP a un dólar informal, realmente estamos en un muy buen precio de entrada si vemos el precio de la invernada, pero lo mismo se traslada al resto de las categorías. Y por otro lado, mirando el consumo, si miramos el precio del asado, están $2.90, al menos como les decía recién, de la última década. Este precio ha presentado respecto a hace un año atrás una caída del 42%. Entonces, si miramos tanto la invernada, la cría, el asado, cualquiera de los precios, estamos hablando de mínimos históricos, por lo que inversión son buenos precios de entrada si uno quiere. Ahora viene el pero. ¿Qué pero puede haber en este esquema? Primero que las exportaciones se miden a tipo de cambio oficial, no a tipo de cambio MEP. Por lo cual, con caídas de precios a nivel internacional, más algunos problemas un segundo en eso, no se ve que por la exportación puede venir una atracción muy importante por ese motivo. Y después, el consumo, donde los argentinos no ganan en MEP como uno puede estar pensando en las inversiones, porque es billete o inversión, sino que tienen ingresos en pesos. Y esto significa que el consumo se mueve en pesos. Entonces, hay los históricamente bajos. Y vamos a pensar la cuestión de la avalancha de pesos que dijimos recién. El resultado primario es los gastos del gobierno nacional menos los ingresos, o los ingresos menos los gastos, sin contar los intereses, eso nos da el resultado primario. Iríamos de seguir a este ritmo, nos faltan 15 días de junio nada más, pero tenemos esto hasta abril, iríamos de seguir este ritmo al déficit fiscal del primer semestre más alto de los últimos 30 años. ¿Por qué nos importa esto? De abril, el gobierno nacional tuvo ingresos por 316.000 millones de pesos, tuvo gastos por 546.000 millones de pesos, y lo que le generó un déficit primario de 228.000 millones de pesos. Eso se financió con una asistencia directa del Banco Central al Tesoro de 230.000 millones de pesos. Para que lo pongamos en perspectiva a estos números. La fama de la última semana con el Banco Nación es de algo así como 10.000 o un poco más de miles de millones de pesos. Como para tener una idea, o la deuda total se está hablando de algo de 100.000 millones de pesos. Como para poner en perspectiva lo que ha sido la asistencia de un solo mes del Banco Central al Tesoro para cerrar esta brecha que por un déficit fiscal estructural, a lo que se suma una caída muy importante de los ingresos, producto de que la economía ha estado parada, y un salto de los gastos, producto de el 58% fueron ingresos genuinos, si se quiere, y el 42% fue asistencia del Banco Central. Esto es decir que estamos muy cerca de la mitad de ingreso genuino y la mitad de emisión monetaria. Eso, como contrapartida, ha llevado el M2, el cirpanos de los privados más los depósitos a la vista, a un crecimiento interanual del 100%. Es decir, el dinero a la vista y circulante en manos de los privados es del doble del de hace un año. Acá, antes de seguir con el efecto que eso genera, pero muy relacionado, vemos la emisión monetaria acumulada para financiar déficits, solamente lo que es asistencia al Tesoro vía utilidades o adelantos transitorios. Venía siendo cero, principalmente por restrictiva y por los propios acuerdos con el FMI, después pospaso, ante el desequilibrio total y la venida del reperfilamiento de las LETES y todo, llegamos a una primera emisión pospaso de 127.000 millones, una nueva emisión antes de que ingresara el nuevo gobierno de 317.000 millones, una emisión entre que ingresó el nuevo gobierno y el inicio de la pandemia, que es este punto, en marzo, 659, y de los 3 meses de pandemia, en estos 90 días de cuarentena, una emisión de unos 900.000 millones de pesos para justamente financiar lo que mostrábamos recién. Entonces estamos hablando que desde las PASO a hoy, pero sobre todo podríamos decir de diciembre a hoy, o en particular los últimos 3 meses, una emisión que ha alcanzado de pesos, lo cual a tipo de cambio oficial son unos 22.000 millones de dólares. Es decir, a tipo de cambio oficial, 22.000 millones de dólares ha sido la emisión de los últimos meses. Que eso es 2 veces las reservas netas y la mitad aproximadamente de las reservas brutas del Banco Central. Con esto solo, sin mirar nada más, podríamos estar explicando, por ejemplo, el gran cepo, parte de toda esta emisión, termina corriendo al dólar, y es lo que ha corrido al tipo de cambio paralelo, que si ustedes se acuerdan, en esta zona estaba en 60, en esta zona estaba en 80, y ahora estamos a niveles de 120.
Bueno, hoy el MEP bajó a 105, pero bueno, el punto de los dólares libres, de los tipos de cambio libres, ha sido muy móvil. Y para pensar hacia adelante, una frase que me parece que nos esclarece bastante de cómo ir trasladando esto a conclusiones que nos sirvan, es que no es que el dólar suba, el dólar no sube, el que baja es el peso. El dólar en el mundo se mantiene relativamente estable. Nosotros acá, por cómo medimos el tipo de cambio, medimos cantidad de pesos que el dólar sube. Pero en realidad lo que está pasando es que el peso baja. ¿Por qué hago esta aclaración que es muy obvia, pero sirve para pensar un poco? Porque lo que estamos haciendo históricamente, pero en particular en este contexto, es cada vez conspira para que pensemos que el único sendero para el dólar es hacia arriba. Pero a su vez tiene algunas anclas. Pensemos en los cables que sostienen los globos aerostáticos para que no se vayan del todo. ¿Cuáles son las anclas? Primero, al oficial, claro, tira para arriba, bueno, no te dejo comprar. Listo. No tiene muchas más razones para subir porque tenés una imposibilidad, una restricción para comprar. Entonces, para el oficial tenemos el cepo, que cada vez más restrictivo y el gobierno puede estar años controlándolo por ese lado. Y por otro lado, pensando en los tipos de cambio libres, el ancla también puede ser pesos. Si gran parte de los actores económicos no tienen capacidad de pago, porque estás en una recesión económica, hay mucha gente sin vender, bueno, se te achica la capacidad, el poder de codo también funciona como ancla, que sería muy distinto si estuvieras en un proceso de constante crecimiento. ¿Qué puede hacer en este contexto el gobierno con el tipo de cambio oficial, que es sobre el que más control tiene? Con cepo y balanza comercial positiva, no tiene demasiados incentivos a generar una devaluación, una gran devaluación, porque controla la demanda, por un lado, estamos con una balanza positiva hace 2 años. Entonces, no hay un incentivo económico a generar una gran devaluación, nunca hay un incentivo político a generar una gran devaluación. Pero también es consciente de que es la única entrada de dólares, por lo cual no puede atrasarlo. ¿Qué viene haciendo el gobierno y el Banco Central en particular? Vienen teniendo una devaluación, en el monitor ganadero que enviamos, una devaluación diaria casi perfecta que lleva a una devaluación mensual cercana al 3%. Con eso se evita que el tipo de cambio se atrase. Lo que puede llegar a hacer el gobierno, y puede tener en mente, y tal vez esté esperando alguna solución del tema de la renegociación de la deuda para no mostrar devaluación, no para hacer una gran devaluación como planteamos, pero sí para tratar de achicar la brecha e impulsar las exportaciones en un contexto de un mundo complicado. Entonces, en este contexto, para tratar de sacar alguna conclusión que nos sirva, podemos tener una buena noticia leve, porque en el mejor de los casos estamos hablando de esta situación, y de granos en particular. El otro aspecto que decíamos, que funciona como un ancla y que afecta, como un ancla del tipo de cambio libre, y que afecta a la ganadería, es la actividad económica. En el mes de marzo tuvimos una caída interanual del 11,45% respecto de cierre de la actividad económica. Las perspectivas para todo el año, ¿cuáles son? De acuerdo al Reglamento de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central, una caída de 9,3. Del Banco Mundial, una caída de 7,3. Y de la OCDE, suponiendo una segunda oleada de contagios, todavía nosotros no pasamos la primera, un 10%. Esas son las expectativas de caída del PBI para este año. Son destructivas. Entonces tenemos recesión económica, pérdida de empleo, están o no reciben los aumentos pactados, o se está hablando en muchísimos lugares de reducciones nominales de los salarios. Entonces tenés recesión económica, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de empleo, más, por lo menos estos meses, vamos a ver si en los próximos meses se regula, una alta oferta de pollo y cerdo. Esto genera malas noticias para el consumo de carne. Van a tener una duración de por lo menos un año. Entonces, por esta vía tenemos malas noticias para el consumo. Por la vía del tipo de cambio dijimos, buenas noticias leves para la exportación. Para pensar el mediano plazo, tanto en el plano local como en el plano internacional, a mí me gusta analizarlo desde lo siguiente. Pensando en el consumo, tratando de mirar las elasticidades de ingreso que tienen los distintos productos. ¿Qué es esto de la elasticidad de ingreso? Es cuánto varía el ingreso. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la papa. La papa es un producto de primera necesidad que cuando cae el ingreso, muy probablemente no cae la cantidad demandada, ni cuando aumenta, no aumenta la cantidad demandada, porque vos siempre comes por ahí la misma cantidad de papa, por dar un ejemplo. Pero en el caso de la carne, las carnes
es por ahí la carne que se asemeja más a un bien de lujo. Es la carne más cara, es la carne que se opta y la carne que crece cuando hay buen nivel de ingreso y de consumo. Y es la carne que más cae cuando, a ver, que ya es un bien que por ahí se considera inferior, en el sentido de que no solo no cae cuando cae el ingreso, sino que hasta aumenta, porque termina siendo un sustituto de una carne más cara. Y la carne porcina, ni siquiera un poquito más al medio. Eso en términos de elasticidad. ¿Por qué pensarlo así nos importa? Porque si decimos, venimos a una Argentina crisis y probablemente la carne bovina sea la que más sufra, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. El otro punto a tener en cuenta es la inserción internacional. ¿Qué porcentaje de la producción se exporta? Porque si estamos diciendo, tal vez, si estamos suponiendo, el mundo se comporte un poco menos peor de lo que se va a comportar Argentina, monetarias y fiscales efectivas para aplicar como lo están haciendo, la situación, el consumo en el mundo va a sufrir un poco menos del que va a sufrir en Argentina por el simple hecho de que en Argentina no tenemos financiamiento y no tenemos moneda, por lo cual es muy difícil aplicar política fiscal y política monetaria. Entonces, la inserción internacional juega a favor del sector o la producción que mejor inserción internacional aplicada en el mercado nacional e internacional, porque es un bien que se asemeja más a un bien de lujo. Piensen, si quieren, en lo que es la cuota Hilton en Europa. Es un producto de alto valor que se consume en hoteles, en restaurantes, en catering. Ese, digamos, es el ejemplo máximo que tal vez nos respecto a la carne de cerdo o la carne de pollo. Entonces, en una situación de crisis, la vemos más complicada por ese motivo. Pero, si pensamos que el tipo de cambio oficial tiene un sendero alcista, decíamos recién, no abrupto, pero alcista, puede estar relativamente bien posicionada en ese aspecto. Recordemos que el último mes la exportación explicó el 25% del consumo total. Mucho más baja e incluso hasta positiva, por lo cual ha venido estando este último mes y pico en una situación complicada, pero en el mediano plazo yo le vería perspectivas que por lo menos no son negativas, y la carne porcina también ha tenido alguna complicación producto de la caída de demanda de embutidos, pero también en el mediano plazo para lo que es mala. El problema de estas dos es que tiene una inserción internacional menor que la carne y van a estar totalmente atadas a la evolución del consumo interno, como decíamos recién. Ya me falta menos, y antes de pasar a lo próximo, les recuerdo que voten donde dice polls, o si han minimizado la pantalla, así, y compararlo un poquito respecto a lo que hablamos recién. El mundo, y con esto voy cerrando, porque veníamos hablando del consumo, de la exportación como venían hasta ahora, del tipo de cambio, y otra cosa que nos importa es cómo va a estar el mundo. Estas son las proyecciones de PBI que hizo la OCDE para gran parte del mundo hace unos días. Acá vemos, por ejemplo, Argentina y una caída del 10,1 si se prevé un segundo brote de contagios, como se está hablando a nivel mundial, y que se está temiendo que los países del hemisferio norte, a medida que vayan entrando en el otoño-invierno, puedan tener una segunda ola. Pero estamos hablando de que todos los países del mundo van a estar en una situación complicada. 7,6 con un segundo brote. Las más golpeadas, España, si se frena acá, una caída del 11%, pero si hay un segundo brote del 14%. Italia, por ejemplo, son destinos de nuestra cuota Hilton, una caída del 11% hasta el 14%. Esto para que ustedes piensen en crecimientos del 2-3% anual, como suelen tener estas economías, estamos hablando de solo año. El Reino Unido a niveles similares. Hay que seguir Brasil, qué va a pasar Brasil con el tema del tipo de cambio, ahí lo voy a resumir un poco. Alemania, que es uno de nuestros principales compradores también, una caída entre el 6 y el 8,8 con un segundo brote. Israel, del 3,6 y el 8. Entonces estamos hablando de todas situaciones, va a impactar en la demanda de gran parte de los productos y en particular de la carne bovina. En este mismo informe de la OCDE, este era el escenario de crecimiento que veían en noviembre, el informe anterior. Este es lo que están viendo hoy. Estos son los semestres, esto es el segundo semestre, cuatrimestre, la famosa recuperación en B, que no sería tan en B, sería medio en U. El single hit escenario sería un escenario de un solo golpe, cómo se recuperaría, y una recuperación en W si se da un segundo golpe, una segunda ola de contagios. Entonces, estamos viendo de que por lo menos va a llevar en estas situaciones unos 2 años volver a la situación de fines del 2019 a nivel mundial. Esto, de nuevo, pensando en las exportaciones. Y para cerrar, así damos lugar a alguna charla, algunas preguntas, para cerrar lo siguiente, para tratar de resumir todo lo que charlamos. Los precios internos de la carne, puede haber algún despegue en el corto plazo,
porque hay alguna falta ganadero, mostramos cómo hubo muy baja reposición en los feedlots, según lo que informa la Cámara Argentina de Feedlot, a principios de año, lo cual está haciendo hoy que haya alguna falta, pero en mi visión, seguramente alguien puede no estar de acuerdo, la recesión y el poder adquisitivo serán grandes limitantes. Mi conclusión es, veo al consumo complicado, al menos para lo que resta del año, a excepción, como les digo, algún despegue tiene por lo menos los fundamentales para ser sostenido en el tiempo. Las exportaciones, aún con dudas de cómo puede evolucionar, por lo que decíamos del tipo de cambio por un lado, por las políticas monetarias y fiscales expansivas de las principales economías, que pueden ayudar a traccionar. De hecho, si miramos el mercado de granos, las commodities agrícolas, en gran parte por esto. O sea, Estados Unidos y la Fed están haciendo lo mismo que está haciendo el Banco Central argentino, pero multiplicado. Han comprado deuda pública corporativa por 3 trillones de los nuestros de dólares. Para ellos no sé cuántos son 3 trillones, mucho. 3 en deuda, y eso es una cantidad de dólares que se inyecta a la economía y que fluye hacia el precio de los bonos, a las tasas que se mantienen bajas, a las acciones y a los commodities agrícolas. Entonces, eso puede ayudar a traccionar y a que la evolución del mundo no sea tan mala como la de Argentina. Hay que ser para las exportaciones, pero también porque es nuestro principal exportador, uno de nuestros principales competidores a nivel mundial, y en particular si miramos a China. Entonces, por ejemplo, la devaluación de Brasil pegó muy fuerte en todas las exportaciones de bovinas, avícolas. Entonces, como conclusión, accionar por lo menos de manera sustancial al mercado de carnes. El tipo de cambio oficial, decíamos, no se ve una devaluación brusca, pero sí tal vez un incremento del ritmo de evaluación diario o mensual. Esto le podría dar algún aire a las exportaciones por ese lado y amortiguar, si se quiere, la baja de precios y la situación internacional. Los tipos de cambio libre, que un aumento, aunque probablemente no sea tan empinado como en el último tiempo. Ustedes calculan, en los últimos 2 años se multiplicó por 7. Pasamos de 18 pesos, acuérdense ustedes, 18 pesos en principio, estamos hablando de febrero, marzo, 120. Entonces, bueno, es muy difícil que se dé otro. Realmente tiene que ser muy mala la situación macroeconómica para que se vuelva a dar un salto de esa magnitud, pero sin duda el camino es para arriba. ¿Por qué? Porque sobran pesos y sobra desconfianza. Y donde las únicas, si se quiere, los únicos contrapesos para que no se desate es que no hay capacidad de pago en torno al COVID. O sea, cualquier empresa que recibió, empresa y persona que recibió algún tipo de financiamiento, algún tipo de ayuda, no puede acceder a los dólares libres, por lo menos los legales. Entonces eso le pone un paño frío. El parking con los bonos le pone otro, funcionan de anclas, pero la cuestión de fondo es que sobran pesos y sobra desconfianza. La cría y la invernada. Si el precio del consumo y de la exportación no reaccionan como estamos apuntando que podría pasar, tarde o temprano se traslada a estas etapas. No pueden estas etapas estar de manera permanente disociadas de la salida o el otro extremo de la cadena calma. Pero, por lo menos, desde mi perspectiva, espero equivocarme, al menos no debería aumentar, como ha venido haciendo, por encima de la inflación y por encima del tipo de cambio oficial. Tenemos que tanto la cría como la invernada han estado 20 puntos arriba del oficial, casi 20 puntos arriba, como mostraba Natalia al principio, del precio del índice de mercado del inerte, del precio del asado, del precio del gancho. Entonces, esta situación, de nuevo, no significa que baje, pero veo difícil de que volvamos a tener un semestre donde se comporte otra vez 10 o 20 puntos por encima del resto de los indicadores. Esto es todo, muchas gracias, y si les parece, te dejo, Saturnino, para que hagas algunas preguntas y vamos a lo que es el resultado de las encuestas. Sí. Bueno, muchas gracias, David. Sí, es importante que voten como para lograr una masa crítica, conectando las conclusiones que comentaste, que le estamos viendo a los productores o en las empresas, es cómo nos financiamos y cómo hacemos para encontrar una salida, una viabilidad entre la producción, que digamos los sistemas son de largo plazo o mediano plazo, y limitados o con cierta limitación en las modificaciones. Vos no podés romper tan así alegremente un plan de producción, después te cuesta varios años armarlo. La segunda y la tercera pregunta apuntan un poco a eso, como compra o en las dos opciones. Así que ahí van las respuestas. Diego, si querés leer un poco las conclusiones, no sé si todo el mundo está mirando pantalla. Diego dijo que estaba con algún problema de conexión, no sé si lo tenemos. Bueno, sí, ahí sí se escucha mal, Diego, capaz que tenés un problemita ahí de conexión. Bueno, si vemos la primera respuesta, siguiendo... Sí, yo te escucho perfecto. ¿Me escuchás bien, David? Bueno, en definitiva,
digamos, un 43%, dando que entre 1.200 y 1.400 kilos de índice de novillo sería un precio posible, y 1.400 a 1.600 podría ser la otra, digamos, la distribución ratio concentra lo que sería una probabilidad de obtener ese precio para la primera pregunta. Con respecto a la segunda, ahí también lo preguntamos en pesos, porque la pregunta es si va a haber alguna decretos, y así como ahora el gordo, digamos, como decimos, tenemos retraso o caída de precio, quizás tengamos en algún momento un salto discreto, y eso hace que entonces cuando relacionar el índice de novillo. Así que ahí tenés entonces, como en respuestas, concentra de vuelta una proporción de entre 170 y 200.000 pesos, y pareciera que hay otra, interpretando los datos, estaría bueno después poder hablar con el público, pero digo, ahí tenés claramente una distribución marcada como en dos puntas, ¿no? Como que vamos a tener precios relativamente similares al año pasado, y después ya saltás de esa banda a, digamos, una distribución menor de probabilidad en 130, 150, y creeríamos que estaríamos arriba. Una lectura que yo y sumaría después, sí, es que adelante. si miramos que la primera pregunta se distribuyen en los sectores medios, estamos pensando que en términos de novillo estaríamos en una visión relativamente conservadora del futuro. Pero si miramos los mayoritarios, que se va hacia precios mayores, yo una lectura secundaria que haría es que tal vez se está esperando en general un aumento de precios de todas las categorías o de la categoría novillo, por lo cual estamos pensando en un nivel relativamente estabilizado, medio. Creo que se puede haber ahí una visión atrás que estaría reflejando eso. No sé si estás de acuerdo. Sí, correcto. Por eso, digamos, analizar digamos, en estos dos ratios son los que en general los productores usamos, o kilos de ternero, o bueno, en este caso kilos de índice de novillo. Pero concentra de vuelta entre 30, 60 y 90, podrían ser los plazos, lo que están imaginando. Algunos ya remates, ya hemos visto, todavía hay una poca proporción, pero se van apareciendo. Como tradicionales se han ido moviendo entre 1 y 2 meses. Pero fíjate que algunos ya plantean de vuelta plazos por arriba de 90, 120 a 180 días. No sé qué lectura tenés, si tiene que ver con la última pregunta, digamos, o de financiación, y de golpe entonces uno puede dar más plazo para que, o cómo lo ves eso, esa respuesta a la Yo veo tercera ahí pregunta. dos cosas. Por un lado, claramente toda la situación de incertidumbre genera una preponderancia por el corto plazo y por el tener caja. Y por eso es que en muchos casos se han acortado los días de plazo de venta. Entonces, toda esa situación de crisis y de incertidumbre te lleva a eso. Pero, 180 días, un efecto secundario que no necesariamente es malo mirando esta parte del negocio, es que las tasas de interés han caído tanto que termina siendo no tan costoso, por lo menos como era los últimos 4 años, por lo menos no tan costoso en términos de tasa el descuento de cheques. Que siempre es complicado, correlato no tan negativo, que accedemos a tasas que no son malas, que claramente presionan, y sobre todo en una situación de estrés financiero para muchas empresas, pero que presenta un costo financiero menor al de otros años. Yo creo que esa novedad, si uno analizaba lo que pasó, digamos, el universo, digamos, de todas las cabañas y productores y los plazos que se vienen dando, obviamente, pero pareciera que esa opción en el último tiempo estaba totalmente, había desaparecido. Yo creo que esto que estás comentando se relaciona bien a la pregunta-respuesta de la 4, tanto para compra o venta o ambas. Y vos fíjate que ahí dar plazo y uso de descuento de cheques te ponen un 36%, ¿sí? Y después el uso de SGR aparece combinado entre crédito, se correlaciona con esas tasas, si querés, negativas que contribuyen a eso. Y después las tarjetas agropecuarias que aparecen como una opción también. Y ahí tenés medio una, y bueno, veo también te hacen preguntas, te piden información por ahí más sobre SGR, el uso de esa herramienta, y comentar algo más de lo que sea fondos de inversión. Bueno, hay varios instrumentos, creemos que están bonos, digamos, atados al dólar o dólar linked, como se llaman, instrumentos, digamos, de money market o plazos fijos en pesos, y otros instrumentos que bancos y otras entidades. No sé si querés hacer un aporte, comentario ahí. Bien. Y después le doy la palabra a Diego, perdón, y créditos productivos. Sí, ¿lo estás viendo ahí las respuestas? Estoy viendo. A ver, te diría que, bueno, la última pregunta sobre qué tipo de herramientas me gustaría tener más información, un poco la idea era, para tener en cuenta para la próxima charla, tratar de focalizar en las herramientas que más eso de dejarlo para la próxima para verlo de manera más profunda,
Arranco con el tema de fondos de inversión, que es una de las herramientas sobre las que me gustaría tener más información, y al mismo tiempo es una de las preguntas, mi respuesta a una de las preguntas iría en ese sentido. ¿Qué instrumentos financieros recomiendan para volcar y refugiar excedentes de caja de corto plazo? Dos cosas. La primera es el terrible daño que le hizo a los fondos de inversión el reperfilamiento de las LETES del último trimestre del año pasado. Eso le hizo un daño enorme porque muchísimas empresas manejaban los flujos de caja con fondos de inversión, tanto de money market como los de renta fija de corto plazo, un daño muy marcado. Entonces eso asustó muchísimas empresas que los usaban diariamente a salirse de ese mercado. Entonces eso fue el primer impacto negativo que tuvieron los fondos. El segundo impacto negativo que están teniendo es el derivado de la baja de las tasas de interés y el derivado del propio referéndum, donde la única herramienta que uno puede llegar a recomendar para el manejo de la caja son los fondos de money market, que por ejemplo, por dar un ejemplo, el del Banco Galicia estamos hablando del FIMA Premium, y en otros suelen llamarse o ahorro o corto plazo. En charla futura podemos traer algunas opciones y explicar un poquito más de distintos bancos, cómo se componen y todo. Esa era un poco la idea de la última pregunta. Entonces, para manejar la caja, los únicos recomendables son, que uno puede recomendar con tranquilidad, son esos fondos de money market. ¿Qué pasa? Están dando niveles, lo cual te deja unos 25 puntos atrás de la inflación, unos 30 puntos atrás de la inflación. Entonces, esa es la principal desventaja que están teniendo. Comentábamos en el monitor, a ver, como alternativa, esa es la alternativa cero, digamos, esa es la alternativa básica que uno debería manejar para el manejo de la caja. ¿Qué tipo de alternativas? Otras alternativas, los bonos dólar link que están emitiendo las empresas de gran envergadura. Tuvimos Cresud, IRSA, YPF y varias empresas de primera línea que se puede confiar perfectamente, pero ¿qué pasa? Son instrumentos a 18 o 24 meses que no tienen liquidez en el mercado. Entonces, pero seguramente en este próximo mes van a empezar a llegarnos avisos de los bancos con aperturas de nuevos fondos que manejen exclusivamente este tipo de instrumentos, por lo cual ahí podríamos tener un instrumento dolarizado para manejar también la caja con alto nivel de liquidez. Y un segundo instrumento, si ya pensamos en periodos de más, que es bastante fácil de operar, y donde la gran limitante que tiene es el parking. O sea, el hecho de que tenemos que tener los bonos parados 5 días para entrar o para salir. Entonces, realmente termina siendo solo una herramienta para el que tiene algo de bonos en su cartera, puesto al riesgo del precio de los bonos durante esa semana que tardás en entrar y en salir del bono. Te hacen en esa encuesta, si puedes completar la parte de créditos productivos. Pregunta, hay un alto porcentaje, o sea, sumé esas dos. Muchos preguntan por los créditos productivos. No sé si querés hacer una mención al respecto. Bueno, creo que los créditos productivos han venido siendo una alternativa que los bancos han venido ofreciendo, donde, a ver, cada vez más hay dos cosas. Por un lado, una obligación del sector del Banco Central a los bancos para que den créditos productivos a tasas rebajadas. Hemos tenido tasas cercanas al 24%, y donde se presentó el principal problema para los productores agropecuarios, que fue una limitación para acceder cuando tenías algún nivel de retención de granos, algún nivel de stock de cosecha de granos. Entonces, ahí tuvieron los productores agropecuarios 4% producto de esta limitación, que por ahí, si nos están escuchando algunos creadores que son más del norte, donde por ahí tengan un poco menos de agricultura y por lo tanto menor retención, no va a ser la misma situación donde nos están escuchando algunos productores más de zona agrícola, donde hay muchísima más alta probabilidad, por lo cual terminan estando inhabilitados para acceder a estas tasas. Como contrapartida de estos créditos productivos, tenemos las SGR y el descuento de cheques en la bolsa, más allá del banco, donde tenemos tasas de los mismos niveles, del 20 y algo % que están variando, producto de que también, por ejemplo, las aseguradoras están obligadas en este mercado de cheques avalados, donde tenemos, cheques y pagarés avalados. Entonces, esa también es una buena alternativa para estar financiándose a tasas relativamente bajas, y la única contra que tienen son los plazos relativamente cortos que tienen. Perfecto, clarísimo. Teníamos, digamos, entrando ya al espacio de preguntas y respuestas. Diego, no sé si estás con buena conectividad. Estamos ofreciendo conectados, más todos los que no son socios, digamos, que están en conexión. Si alguno quisiera hacer alguna pregunta en vivo, lo habilitamos. Podemos hacerlo. No sé, Diego, si puede alguno levantar la mano, como ustedes prefieran. Les damos 5 o 6 segundos para ver eso. Yo estoy viendo que Martín García Fernández está levantando la mano. Buenísimo. Diego, te paso.
Hola, hola. ¿Se escucha? Sí, perfecto, Martín. ¿Cómo les va? Felicitaciones por la charla. Primero, buenísima, concreta y con muchas herramientas, así que felicitaciones a la Braford y a FADA. Y la pregunta, David, es, ¿en el precio de las hembras puede estar impactando el cierre de las empresas por ganancia, junio-julio, que muchísimas cierran, en particular las agrícolas ganaderas? ¿Podría haber una caída de precio fuerte después de eso? Seguramente ¿Tenés todos los alguna años estimación o se ve un concepto? efecto en esta época del año, se ve ese efecto estacional de cierre de balances en esta época. Entonces probablemente puede tener algún efecto, como decís vos, después de ese pequeño boom que puede tener en los últimos meses, retiro de esa demanda estacional, fiscal, si se quiere. Así que ese efecto sin duda puede estar en el caso de las hembras preñadas. Por ahí acá, como lo que hablábamos, estaba con la mirada un poquito puesta más en el mediano plazo, pero estacionalmente siempre tenemos ese pico en los meses de mayo, junio, julio, agosto, lo conocen de primera mano. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Diego, creo que ya vamos estando. Yo intento hablar, pero me parece que no se va a escuchar nada, desmentime. Exactamente, se escucha cortado. Bueno, terminen Santos, si ustedes. querés tomar la posta. Bueno, vamos cerrando. Si alguno más quiere emitir alguna pregunta, le damos un changüí más, David, si nos permitís, estamos muy bien en tiempo. Así que adelante. Dale, mientras alguien pregunta, también recordarles que la idea de esto es hacerlo cada 2 meses, así que por eso algunas de las cuestiones de las preguntas de interés también era tener información para ir pensando en las próximas qué tipo de información también le interesaba. Sí, y hay un poco un compromiso después entonces por esas respuestas que te han ido enviando de mandar información, ¿no? De algunos que te están ávidos de tener esa información. Damos unos segundos más, redondeando. Bueno, me parece que, no sé, Diego, si tenés alguno más, ayúdanos desde ahí que está siguiendo el movimiento de preguntas y respuestas. Hola, Saturno, por el momento no hay más. Bueno, perfecto. Damos entonces formalmente el cierre de esta primera edición y la comisión directiva, los socios y no socios también. Un abrazo para todos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chao. Gracias a todos.